Vamos a hablar hoy de neuropatías ópticas tóxicas nutricionales. Voy a compartir pantalla y soy el doctor Adolfo Güemes, que hago oftalmología pediátrica de estrabismo y neurooftalmología. Trabajo en consultorios oftalmológicos. Hice fellowship en oftalmología pediátrica de estrabismo en el año 96 al 97 y en neurooftalmología del 97 al 98 y desde entonces trabajo en consultorios oftalmológicos. Entonces vamos a ver que la vía visual anterior es muy vulnerable y sensible, así como es sensible a la parte de isquemia y irrigación, especialmente mayores de 60, 70 años de edad, en algunos que tienen factores predisponentes. También vemos que la vía visual anterior es vulnerable al daño nutricional y por químicos. Y esto ya se sabe hace muchos años. Tenemos libros desde el año 1887, el libro de Becker, donde ya describen exactamente igual de lo que vemos hoy en día, cómo es una neuropatía óptica tóxica nutricional, donde describen hasta incluso el campo visual que ocurren en estas patologías, bien seco central y bien simétrico. Ya hace casi 150 años que lo habían descrito muy bien y ya sabían que era por abuso de alcohol y de tabaco. Entonces, esto ocurre en deficiencias, sobre todo nutricionales severas. En Cuba, en la década del 90, se dio podemos decir una epidemia, porque había muchísimos pacientes con una alteración visual severa bilateral y que inicialmente fueron estudiadas por neurooftalmólogos que fueron ahí desde Estados Unidos y vieron que el problema era un déficit de vitamina B1. Y cuando es más grave, esto lo vi yo alguna vez en India, puede ocurrir una queratitis, sobre todo déficit de vitamina A, donde se ve en la córnea una alteración más bien central o paracentral de la córnea, son como si fuera una protrusión blanquecina, que se ven como varias lesiones que sobresalen, o sea, como lesiones de hiperkeratosis bien blanquecinas que marcan esto. Y eso es muy característico de déficit de vitamina A. Pero es raro de ver, en general también puede afectarse cuando hay un déficit nutricional severo, neuropatías periféricas de mucosas a nivel cutáneo, por déficit de vitamina, sobre todo C, como ya está descrita hace muchos años. Las neuropatías nutricionales requieren meses, no es una neuropatía aguda, así que es muy importante en el interrogatorio saber desde cuándo el paciente perdió visión. Suele ser insidiosa, sin dolor, lenta y suele llevar meses para que esto ocurra. También se ven a déficit de vitamina B12 y anemia perniciosa con estados nutricionales normales o un déficit de vitamina B1, como el que hablamos antes en la década del 90 en Cuba, que después con la alimentación con arroz fue en algunos casos reversible. La recuperación, digamos, la recuperación es aguda o crónica, depende si hay déficit nutricional o si además hay un agente tóxico, y en algunos casos puede recuperarse la visión en caso de que se haya suspendido sin haber hecho un daño irreversible en el nervio óptico. Vemos que, por ejemplo, en las neuropatías tóxicas alcohólicas ya suele ser irreversible, aunque los pacientes hayan dejado digamos, el hábito de etilismo, y ya, por más que uno lo dije, ya la lesión es irreversible. Y otro tema importante para saber es que cuando hay una neuropatía alcohólica, habitualmente se asocia a un déficit nutricional. Generalmente, pacientes alcohólicos suelen además tener un déficit nutricional con las mismas calorías que le da digamos, el etilismo, ¿cierto? Por supuesto que además tiene mayor riesgo de lesión en el nervio óptico cuando son fumadores, o sea, aparte del déficit nutricional, suelen ser concomitantes fumadores y déficit nutricional y alcoholismo. Por eso es importante la historia clínica. Y la historia clínica es un paso importante. Es muy raro que un paciente, digamos, blanquee su situación o diga su situación en el alcoholismo, por eso que a veces hay que interrogar más por el lado del tabaquismo o algunos otros hábitos para poder saber si realmente puede ser, digamos, como causa de su problema visual. Lo típico de la neuropatía tóxica nutricional es que sea bilateral y simultánea. No ocurre como las otro tipo de neuropatías, que son primero un ojo y después el otro. Es indoloro, es bien simétrica. Y la discromatopsia es un signo bien temprano. Los pacientes a veces directamente en el interrogatorio dicen que ellos ven una desaturación de color, especialmente en el rojo. Podemos interrogar ese tema en los semáforos, etc. Y por eso que la tabla de Ishihara es algo que nos va a dar rápidamente uno de los signos clínicos del paciente que tenga una neuropatía tóxica. Con excepción del metanol, que es algo muy grave, la disminución de la calidad de visión y la déficit visual, que es menos de 20/400, generalmente los pacientes a veces mismos refieren que tienen como una nube, una niebla a nivel central. Vamos a ver que es una declinación progresiva, pero bien central. En los campos visuales se ve que es algo bien central. Y como les dije, la declinación casi siempre es progresiva, es lenta, lleva meses, nunca menos de 3 meses, salvo una intoxicación con metanol, que ahí sí en esos casos, como ya han habido casos policiales, es una disminución rápida, pero habitualmente es una disminución progresiva, lenta, en los dos ojos y que lleva generalmente 3 meses. Lo típico es un defecto, y esto es característico, por eso que acá ayuda mucho el campo visual, es un escotoma seco central bastante o muy simétrico, a veces se decía como en dedo de guante, porque a veces rodea la parte de la fijación central. Es importante siempre en todos los pacientes, sobre todo si uno está
investigando causas de alteración del nervio óptico, de chequear las pupilas. Y vamos a ver que acá las pupilas son reactivas sin defecto pupilar aferente relativo, pero la principal característica de esta alteración es que es simétrica, es bien simétrica, con lo cual el efecto pupilar aferente nunca va a estar presente. Puede ser que sean más lentos, y en casos muy agudos donde hay un envenenamiento con metanol, ahí sí ya directamente las pupilas son no reactivas. Pero en general, lo clásico es un paciente que tiene una neuropatía tóxica alcohólica tabáquica, tiene pupilas reactivas y sin defecto pupilar aferente relativo. Así que acá nos ayuda muchísimo más el tema de la tabla de Ishihara, con su defecto en la visión de colores, el examen de las pupilas, que de todas maneras hay que hacerlo. Las pupilas inicialmente son normales o levemente epidémicas. Recién en estadios muy tardíos va a haber un grado de atrofia de papila. Por eso es que el examen de fondo de ojo va a ser también otro de los casos a diferenciar con el otro grado de causas de neuritis óptica, porque vamos a ver que el nervio óptico es totalmente normal y no podemos pasar totalmente desapercibido como ningún tipo de lesión a nivel del nervio óptico. En la electrofisiología, si uno pidiera esto, vamos a ver que hay una disfunción de conos, y en estadios tardíos, no tanto iniciales, puede haber una reducción de la amplitud en el potencial visual evocado. ¿Con qué voy a diferenciar una neuropatía tóxica nutricional? Lo voy a diferenciar con cualquier causa de pérdida de visión bilateral simultánea que no mejora con corrección óptica con un fondo de ojo normal. Acuérdense que si bien en la neuritis óptica puede haber un fondo de ojo normal, va a ser unilateral y sí va a tener un defecto pupilar aferente relativo. Acá es bilateral y por lo tanto podemos no ver nada en los nervios ópticos. Bilateral y simétrica, progresiva, lenta, a lo largo de 3 meses o más, hay que pensar en esta causa. Los diagnósticos diferenciales, vamos a ver que puede ser la neuropatía óptica hereditaria, que también es bilateral, también es bastante simétrica, pero suele aparecer, es autosómica dominante, o sea que ahí hay antecedentes familiares, y ahí ya la atrofia óptica es un signo temprano, así que no vamos a ver nervios ópticos de coloración normal. La neuropatía óptica mitocondrial de Leber podría ser también un diagnóstico diferencial. Son pacientes en la neuropatía óptica mitocondrial de Leber que tienen una pérdida no tan lenta, sino más bien subaguda, se le llama que puede ocurrir en un mes, y tampoco es simétrica, sino ocurre en un ojo típicamente, y a los 2 meses o los 3 meses ocurre en el otro. Puede haber un mes de diferencia entre un ojo y otro, pero no es tan simétrica como en la neuropatía tóxica nutricional. Y otro diagnóstico diferencial son lesiones compresivas o infiltrativas a nivel cerebral. Tumores, por ejemplo, tumores de hipófisis que van a producir una compresión a nivel del quiasma, también van a producir una disminución bilateral que puede ser simétrica, pero a diferencia de la neuropatía tóxica, en las compresivas, el campo visual va a ser diferente porque no va a ser tan escotoma secocentral simétrico, sino que va a haber cierta simetría entre el campo visual, entre la lesión del campo visual de un ojo y del otro, y además suele haber ahí sí una atrofia, van a haber una atrofia de papila simétrica o no, generalmente puede ser más bien temporal en la papila o más difusa, pero ya cuando hay déficit pueden ver una atrofia de papila que en los estadios iniciales de la neuropatía tóxica la van a ver normal. Por supuesto que cuando la neuropatía tóxica alcohólico-tabáquica, que ya lleva unos meses o años, entonces ahí sí van a ver la atrofia, pero va a ser una atrofia difusa, al revés que las lesiones compresivas en el quiasma. Este es un paciente que había sido estudiado por glaucoma de baja presión, tenía una atrofia de papila, como ven ahí, más bien temporal, y tenía un escotoma seco central, fíjense que es bastante simétrico, si no es exacto, es bastante parecido en los dos ojos. Se le pidieron un paciente joven, que es el otro punto importante en la neuropatía óptica de Leber. Son pacientes que tienen en general, ocurre a partir de los 15 años de edad en adelante, si bien es cierto que hay casos descritos desde el inicio de neuropatía óptica de Leber en pacientes de 70 años de edad, lo habitual es que ocurra en la segunda década de la vida, cosa que no ocurre así en la neuropatía tóxica alcohólica, que puede ocurrir en cualquier momento de la vida. Típicamente el Leber ocurre a partir de los 15 a los 25 30 años de edad. Lo más común es que ocurra antes de los 20 años de edad. Acá vamos a ver las lesiones en el OCT de este paciente que tenía una neuropatía óptica de Leber. Y el otro diagnóstico diferencial va a ser con lesiones inflamatorias o desmineralizantes que empiezan en los dos ojos. Entonces, eso es lo que nos puede llegar a confundir, ya que también estas lesiones inflamatorias pueden ser bilaterales. Pero como la sífilis, sarcoidosis o vasculitis sistémicas, acá vamos a ver en el fondo de ojo otras alteraciones a partir de, no solamente en el nervio óptico, también de lesiones vasculares. En la sífilis por ahí vamos a ver también algún grado de digamos, vitritis o inflamación posterior, y en la sarcoidosis también, y suelen no ocurrir en forma tan simétrica como ocurre en la neuropatía tóxica alcohólica. Otro diagnóstico diferencial con la tóxica alcohólica es la neuropatía autoinmune, que acá también puede ser bilateral y simétrica, pero acá la característica principal es la fotofobia. Son pacientes que tienen una gran fotofobia, cosa que no ocurre tanto en la neuropatía tóxica alcohólica. Casi les diría que es la principal característica. Son pacientes que tienen o hipotiroidismo, alguna otra enfermedad autoinmune, comienzan también con una disminución de visión insidiosa, lenta, bilateral y simétrica, pero la fotofobia es una característica muy importante. Esta era una paciente que venía con, ella misma también pintaba y decía que tenía dificultades para pintar, ya que le costaba más ver la saturación de los distintos colores, tenía una atrofia de papila bilateral y ya llegaba con esta atrofia, pero lo que se quejaba es principalmente de una fotofobia extrema, que le llevaba a usar estos anteojos con filtros. Y en la neuropatía autoinmune es muy importante el campo visual, ya que suelen ser escotomas anulares o periféricos y no son secos centrales como son en la neuropatía tóxica alcohólica o tóxica nutricional.
¿Cómo es el manejo de estos pacientes? Vamos a ver, bueno, a veces uno tiene que pedir una resonancia magnética para descartar que no sea una causa compresiva, aunque lo más importante es, como les dije, el campo visual. Cuando uno ve los ecotomas ecocentrales, es, digamos, una de las características para pensar en neuropatía tóxica nutricional, pero ante cualquier duda uno tiene que pedir una neuroimagen para descartar un proceso compresivo. Se pide entonces vitamina B12, ácido fólico, y a veces se identifica algún tóxico en sangre con un especialista en toxicología. Hay muchísimas epidemias, como le dije, la de Cuba en los 90, en Japón en la posguerra, y saber que esto ocurre en mayor riesgo con el tabaquismo, así que hay que interrogar sobre ese hábito en los pacientes. También puede ser que hay que interrogar sobre otros síntomas sistémicos o generales, ya que puede ocurrir una anemia megaloblástica con parestesias, debilidad, hiperreflexia. En algunos casos conviene, si se puede, también hacer los reflejos tendinosos para ver cómo estos pacientes reaccionan ante eso. El déficit de vitamina B1 en la cefalopatía de Wernicke va a producir también una alteración visual importante, bilateral y simétrica, sin cambios en el nervio óptico. Vamos a ver distintos ejemplos. Una paciente de 48 años, sexo femenino, que hacía 3 meses que notaba disminución de la visión, fumadora importante, desde los 15 años de edad, y habitualmente tomaba vodka de Fernet, ella misma lo decía. Generalmente son bebidas blancas las que producen este tipo de lesiones en el nervio óptico. Tiene una agudeza visual de 1/10 o 2/10, que es lo característico. No suelen ser menor de 20/400, algo que haya, como les dije, en metanol. Y ven que la tabla de Ishihara mostraba una disminución en la visión de los colores, 3/14 láminas y 4/14 láminas en el ojo izquierdo, con pupilas lentas, pero sin defecto pupilar referente relativo. Esta era la foto con alteraciones y en los nervios ópticos. Y vamos a ver otro caso, 38 años de edad, hace 5 años ya llevaba pérdida bilateral aguda de visión. Hay que a veces interrogar sobre otros medicamentos, ya que eso nos va a veces a indicar o orientar sobre hábitos que pueda tener el paciente, tratado con psicotrópicos, y tenía una agudeza visual de 1/10 en ambos ojos, y una alteración en la visión de los colores. Vamos a ver que las papilas tenían una palidez principalmente temporal, como suele verse en las neuropatías tóxicas nutricionales, y cuando le pedimos el campo visual, vemos que se ve esta lesión que yo decía en dedo de guante, se ve como un dedo justamente debajo de ese escotoma inicialmente central, que todavía no llegó a unirse con la mancha ciega, pero se va probablemente a unir, quedando en un seco central, y un seco central en el otro ojo, en el ojo izquierdo. Y eso es característico de las lesiones tóxicas nutricionales. Vemos acá el campo visual con sus defectos principalmente a nivel central, y, como les dije, ante las dudas siempre conviene pedir una neuroimagen. Otra paciente que 70 años de edad, a veces tienen síndromes de malabsorción por alteraciones a nivel colónica o intestinal, que nota disminución visual luego de las comidas, y lo mismo, tiene un escotoma bénsico central bastante parecido en los dos ojos, que confirma el diagnóstico de neuropatía tóxica. También hay que interrogar sobre otros medicamentos. El etambutol, tratado para las micobacterias, tratamiento antibiótico para micobacterias, es una causa más frecuente de neuropatía, generalmente requiere 2 meses de tratamiento, y acá suele ser bastante reversible si uno suspende el tratamiento inicialmente. Y acordarse entonces que la ambliopía alcohólica tabáquica se llama así ya debido a la asociación entre el tabaquismo y el alcohol. Entonces, como conclusión, hay que pensar en neuropatía tóxica en toda disminución visual crónica, bilateral y simétrica, con escotomas secos centrales y discromatopsia. Bueno.